Bueno, aquí dice que estamos en vivo. Muy buenos días, amada comunidad de seguidores de Jesús. Nos encontramos un jueves más de Spa para el alma. Así es que sean cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias por conectarse, gracias por siempre estar pendiente de la transmisión de seguidores de Jesús. Cada vez estamos más cerca de poder volvernos a encontrar. Recuerden que ya este sábado nos volveremos a ver. Bueno, qué alegría es para mí poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Así es que los saludamos en esta mañana. Gracias por conectarse, gracias por siempre estar pendiente de todas las enseñanzas y de todo lo que en Seguidores de Jesús se hace y se esfuerza para que cada uno de nosotros podamos ir aprendiendo, podamos ir creciendo. Así es que en esta mañana estamos listos para conectados. Estamos ya conectados para la enseñanza de conectados. Así es que vamos a estar en esta mañana en una porción muy interesante. Vamos a dar un par de minutos para que ustedes se vayan conectando, nos vayan haciendo llegar también sus saluditos. Nos encanta poder leerles, poder saludarles. Así es que váyase conectando, vaya dándole compartir también a este enlace. Envíenos sus saludos, que aquí estamos con mi querido Edwin. Buenos días, Edwin. Muy buenos días, amada comunidad. Feliz de poderles saludar y emocionados que ya pronto nos vamos a volver a encontrar. El más emocionado es Edwin de poder volver. Así es que, bien, saluditos para el clan de Huizúcar que por ahí nos está saludando. Qué alegre que ya están por ahí conectados. Manuel, Vero y sus chicos también les mandamos un gran abrazo. Sonia de Navarrete, buenos días, querida Brenda, y que sea de mucha bendición. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también, querida Sonia. Yo creo que todos hemos extrañado esos super abrazos. En realidad no sé si nos dará esos super abrazos cuando nos veamos, pero cómo hemos extrañado esos super abrazos. Gracias también por estar pendiente de esta conexión, Sonia. Bien. Como les comentaba, en esta mañana vamos a compartir de una porción bien interesante. Siempre estamos en el libro de Génesis. Ahora estamos ya, imagínense cómo hemos avanzado, que ya vamos en el capítulo 23. Si usted se propuso en este nuevo ciclo de lecturas leer las porciones, imagínense, ya estamos en el capítulo 23 del libro de Génesis. Si usted todavía no se ha puesto las pilas, como quien dice, bueno, apenas hemos avanzado 23 capítulos, así es que todavía está a tiempo de correr y leer y alcanzarnos a la porción en la que estamos estudiando. Así es que, bueno, vamos a estar en esta mañana en el libro de Génesis. Esta porción va del capítulo 23:1 hasta el capítulo 25:18. Y es bien interesante los eventos que vamos a encontrar en apenas 3 capítulos. Es muy interesante lo que vamos a conversar en esta mañana. Mercedes de Magaña, buenos días. Buenos días, Merceditas. Un abrazo para usted. No sé si todavía está de viaje o ya está de regreso, pero igual le mando un fuerte abrazo. La hemos extrañado muchísimo y ya estamos pronto a poder volvernos a ver. Así es que, bueno, sin más, vamos
a entrar de lleno a la porción que nos corresponde en esta mañana. Entonces, les decía, la porción de esta mañana está en el libro de Génesis capítulo 23 al Génesis capítulo 25 y verso 18. La porción de esta porción se titula Las vidas de Sara. Bien interesante cómo esta porción la han titulado Las vidas de Sara. Y el título que aparece en mi Biblia en el capítulo 23 dice La muerte y sepultura de Sara. Miren qué interesantísimo que las vidas de Sara comienza con la muerte. Desde ahí ya podríamos sacar tremenda enseñanza en esta mañana, pero no va a ser ese el tema en el que me quiero centrar, sino que quiero avanzar y en esta mañana no vamos a hablar de Sara. Sara es un tema de estudio fascinante, pero hay mucho tema de Sara que se ha desarrollado en las diferentes oportunidades que hemos leído de esta parashá. Quiero que vayamos más adelante y nos vamos a centrar en el capítulo 24. En el capítulo 24, mi Biblia lo titula Abraham busca esposa a Isaac. Ahí nos vamos a centrar en esta mañana, en la enseñanza Conectados. Fíjense que no les voy a leer todo el pasaje, sino que se los voy a parafrasear. Acababa de morir Sara. Abraham pues ya se sentía también entrado en años. A raíz de la muerte de Sara, yo me imagino que también él se puso a pensar. Normalmente cuando nos enfrentamos ante la muerte de un familiar, o más si es alguien muy cercano, por lo general nos pone a meditar en ese día en el que vamos a trascender, en el que vamos a dejar este mundo material. Entonces Abraham, yo me imagino que estaba meditando y había hecho como nuevamente un recuento de su vida y se había dado cuenta que Dios lo había bendecido en todo. Y también se había dado cuenta que ya su hijo Isaac pues ya era un hombre adulto, no, estaba soltero, y entonces decidió, como era la costumbre en aquel tiempo, buscarle esposa a su amado Isaac. Para esta misión tan importante, para esta misión tan increíble, él decidió encomendar a su siervo más fiel, a su siervo Eliezer. Eliezer es el siervo más viejo, digamos, de la casa de Abraham. Es el siervo, se recuerdan allá en el capítulo 15, en el cual cuando Abraham hablaba con el Señor, le decía que era él quien iba a heredar, ya que en ese momento Abraham no tenía hijos. Y que fue ahí cuando el Señor le dijo, no será tu siervo quien te herede sino tu propio hijo. Bueno, estamos hablando del mismo siervo, este siervo que se llama Eliezer. Pues le encomienda a este siervo que vaya a la tierra de donde él había salido y que buscara ahí una esposa para su hijo Isaac. ¿Pueden imaginar ustedes que si para nosotros es tan difícil encontrar nuestra pareja, se pueden imaginar ustedes qué misión más tremenda en manos de otra persona? Si para nosotros mismos encontrar nuestra propia pareja ha sido sumamente difícil o es sumamente difícil, ahora imagínense si esa tarea se la encomiendo a alguien más. ¿Se pueden imaginar que yo le encomendara a Raquel, por ejemplo? Raquelita, usted con su gran sabiduría de la vida, vaya y búsquemele una novia a Edwin, vaya y búsquemele una esposa para Edwin. No, dice Edwin desde allá, yo la voy a buscar. Ay, hijo, no sabes la bendición que sería que Raquel con su gran sabiduría te buscara una esposa. Pero ¿se imaginan ustedes qué misión más tremenda? Es una misión increíble. Entonces, dice el texto que
que Abraham hizo jurar a su siervo que no permitiría que su hijo Isaac se casara con una mujer cananea, sino que tenía que ser con una mujer de allá de su tierra y de su parentela, mismo lugar de donde Dios lo había sacado. Y bien interesante. Entonces ahora quiero llamar su atención a que después de que Abraham le encomienda semejante misión a su siervo, lo hace jurar también el fiel cumplimiento de esta misión. Entonces quiero llamar su atención al verso 10, y ahí sí vamos a leer del verso 10. Para los que se van conectando, estoy en Génesis 24 y voy a leer ahorita el verso 10. Dice: Luego después de haber hecho el juramento, ¿verdad? Tomó 10 camellos de su señor y se puso en camino. Llevaba consigo todos los mejores regalos que tenía su señor, cuando llegó a la ciudad de Nahor en Mesopotamia. Hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, que era la hora de la tarde en la que las jóvenes salen por agua. Entonces dijo: Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me concedas tener hoy un buen encuentro. Ten misericordia de mi señor Abraham. Mírame aquí, junto a la fuente de agua. Ahora que las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua, permíteme que la joven a quien le diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y me responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea la joven que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que tú has tenido misericordia de mi señor. Fíjese qué interesante. ¿Cómo podemos ver que muchos personajes en la Biblia han pedido a Dios, han elevado oraciones a Dios pidiendo una señal en determinada situación, sobre todo cuando es una situación tan difícil en la que no se sienten seguros? ¿Se pueden imaginar ustedes el gran compromiso de encontrar la esposa para el hijo de su amo? Es una misión que realmente parecería sumamente difícil, imposible quizás. Entonces viene Eliezer y le pide a Dios, y le pide específicamente que le muestre, como acabamos de leer, como cierta señal que le diera a él a entender cuál era la mujer que había elegido. Es muy importante que nosotros podamos entender que Eliezer no hizo una oración al azar, que él no hizo una oración basado en: ay, Señor, por favor, ayúdame en esta misión. Si nosotros nos detenemos a observar, no está directamente en el texto, pero si nosotros observamos lo que Eliezer pidió, realmente él estaba pidiendo por características específicas de una joven, porque no sería casualidad que una joven que no tuviera ciertas características pudiese responder de la forma en la que él había establecido que la joven respondiera. Recuerden quién era Abraham, recuerden quién era Sara, cuáles eran las características de Abraham y de Sara. Eran unos personajes sumamente generosos, sumamente hospitalarios. Por lo tanto, la oración de Eliezer no fue una oración al azar. Lo que él buscó realmente es una característica, aunque no lo dice así el texto, pero si ustedes se fijan, realmente él buscaba las características de los patriarcas, del patriarca y la matriarca en este caso.
la generosidad, la hospitalidad. La verdad es que esta petición no fue casual, porque no sería una tarea fácil para una joven el dar de beber no solamente a un extraño, sino también dar de beber a sus camellos. Eran 10 camellos. Eliezer era un hombre que estaba acostumbrado seguramente a ver milagros. Se había criado con Abraham. Estoy segura que él fue testigo, por ejemplo, del tremendo milagro del nacimiento de Isaac. Realmente esto tuvo que haber marcado la vida de Eliezer. Él estaba acostumbrado a ver milagros. Sin embargo, esto no lo detuvo simplemente con el hecho de, bueno, o sea, Dios milagroso, ayúdame en esta misión, sino que Eliezer utilizó una estrategia para poder cumplir su misión. Fíjense que él actuó con mucha inteligencia, con mucha estrategia, utilizó realmente un verdadero plan. Él no solamente oró al azar, él buscó características específicas en esta joven, aunque acá no lo dice directamente, pero la prueba sería que la muchacha diera de beber a él y a sus camellos. Se pueden imaginar ustedes, he buscado que un camello sediento puede llegar a beber hasta 135 litros de agua en tan solo 13 minutos. Se pueden imaginar ustedes qué interesante es que en 13 minutos un camello sediento puede llegar a beber 135 litros. Ahora imagínense darle de beber a 10 camellos. Fácil, 135 por 10, 1,350 litros de agua. Características que solamente podría tener una mujer que definitivamente fuese muy generosa y muy hospitalaria. Entonces, la oración de Eliezer llevaba implícito que la mujer que él buscaba para el hijo de su amo tuviese características similares a la familia a la que iba a pertenecer. Una familia que estaba acostumbrada a hacer actos de bondad, una familia que estaba acostumbrada a ser generosa, a ser hospitalaria. Entonces, su oración no fue al azar. Su oración, desde mi punto de vista, llevaba tremenda estrategia. Para mí que Eliezer era un gran estratega, porque él presentó a Dios un plan muy bien orquestado. Fíjense, vamos al verso 11, donde dice: mírame aquí junto a la fuente de agua, ahora que las hijas de los hombres salen de la ciudad por agua. Fíjense que él estuvo en la hora de la tarde, hora en la que las jóvenes acostumbraban a salir por agua. Él estuvo en el lugar y en la hora correcta. Él hizo una oración con mucha estrategia, con mucha planificación. Es cierto que él oró y que él pidió una señal, pero no solamente pidió una señal, él tenía un plan. Él había fríamente calculado ese plan. Llegó a la hora de la tarde, hora en que las jóvenes iban a salir por agua. Eso no fue casualidad, eso es algo pensado, eso es una estrategia. Pidió que la señal fuera que la joven diera de beber. Para dar de beber a 10 camellos, no hombre, eso se requiere de un gran esfuerzo. Eso habla de la estrategia que él tenía planificada. Una mujer que tuviera características como las de la familia a la que iba a pertenecer, características de generosidad, características de hospitalidad, características de bondad. Entonces, es interesante porque aquí es donde, cuando estaba estudiando esta porción,
me dio risa porque nosotros siempre hacemos alusión a la sabiduría de nuestros sabios de Israel. Sin embargo, hoy quiero hacer alusión a los sabios guanacos. Usted ha escuchado que la gente tiene un dicho que dice, ayúdate que te ayudaré. Y es más, la gente dice, ¿qué dice la Biblia? Ayúdate que te ayudaré. Fíjense que eso no lo dice la Biblia, pero es muy interesante esa sabiduría guanaca, ayúdate que te ayudaré. ¿Saben por qué? Porque Eliezer utilizó esta sabiduría, ayúdate que te ayudaré. ¿En qué sentido? En que él elevó su oración en base a un plan, en base a una estrategia que ya había trazado. No fue una oración al azar, no fue solo, ay, aquí te voy, Señor, y bendíceme. De lo cual, fíjense que una falsa espiritualidad muchas veces nos lleva a pensar que nosotros debemos esperar que Dios lo haga todo. Aquí estoy confiando en el Señor. Aquí estoy esperando en el Señor. Bueno, la sabiduría popular dice, ayúdate que te ayudaré. Otro dicho popular salvadoreño es, a Dios rogando y con el mazo dando. Fíjese que es cierto que Eliezer oró y pidió una señal, pero él también había planificado una estrategia. Estuvo en el lugar y la hora adecuada. Ahora, veamos más adelante. Antes de pasar a eso, es que nosotros por lo general siempre pensamos o tendemos a pensar que todo debemos de esperarlo solamente a que Dios lo haga. Y vivimos pidiendo señales y vivimos pidiendo, ay Señor, dame una señal sobre este asunto. Pero realmente nosotros estaremos preparados para ver las señales. Fíjese lo que pasó en los versos siguientes. En el verso 5, sucedió que antes de que él acabara de hablar, apareció Rebeca, que había salido con su cántaro al hombro. Fíjense, no fue casualidad, recordemos que ya había una estrategia. Él llegó a la hora que las mujeres salían. Entonces, Rebeca dice, era hija de Betuel, quien era hijo de Milca, la mujer de Nahor, hermano de Abraham. Esta joven era de aspecto muy hermoso. Además, era virgen. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a volver. Pero el criado corrió hacia ella, y aquí me quiero detener. Fíjense qué interesante. La joven llegó, llenó su cántaro y básicamente aquí dice, se dispuso a volver, o sea, ya se iba. Pero el criado corrió hacia ella, o sea, él fue y la alcanzó. Aquí quiero hacer una pausa, porque ¿saben qué interesante es? Que él vio a la joven llenó su cántaro y la joven se dispuso a volver, pues ahí no pasaba nada. ¿Pudo haber él dejado la oportunidad de que ella se fuera como probabilidad? Sí pudo. Pudo haber él dicho, no, voy a esperar, esta es la primera, voy a esperar como la segunda o la tercera joven que venga. Como probabilidad pudo. Fíjense qué interesante que cuando ya Rebeca se iba, dice que él corrió para alcanzarla. Cuando corrió para alcanzarla, le dijo lo que ya él había planificado, lo que él ya había orado. Entonces, vamos al verso 17. Pero el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. A lo que ella respondió, bebe, señor mío. Y se apresuró. Bajó el cántaro que llevaba, le dio de beber y cuando acabó de darle de beber dijo, también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber, o sea, hasta que se sacien. ¿Se imaginan? 135 litros de agua por cada camello sediento. Increíble. Entonces,
hasta que ellos se sacien. Y rápidamente vació su cántaro en el bebedero y corrió al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. El hombre estaba admirado de ella, pero callaba, pero observaba para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Qué interesante que Elíasar le pide al Señor una señal. Está viendo todo que se cumple a la perfección, pero aún así se queda callado, observando y todavía pensando, ¿será que Dios respondió mi oración? Fíjense qué interesante, porque muchas veces nosotros pedimos señales, pero nosotros no estamos preparados para recibirlas, porque efectivamente Él había pedido una señal y la señal ahí estaba, pero aún así dice que Él callaba y observaba y todavía meditaba si ella era la persona a la que él había pedido a Dios. Entonces, para mí aquí hay dos cosas muy interesantes que quiero recalcar en esta mañana. Una es que el siervo corrió hacia Rebeca, pues Rebeca ya se iba y él la alcanzó para pedir agua y para saber si esa era la señal. Fíjese qué interesante, porque hay un maestro que dice que nosotros en la vida deberíamos actuar como si todo dependiera de Dios y nada de nosotros. Pero también deberíamos actuar como si todo dependiera de nosotros y nada de Dios. Fíjese qué interesante que parece un trabalenguas. Nosotros en la vida deberíamos de actuar como si todo depende de Dios y nada de nosotros. Pero también debemos actuar como si todo depende de mí y nada de Dios. Esto me libera de la falsa espiritualidad en la que muchas veces caemos en dejarle todo a Dios. El siervo tuvo una estrategia, el siervo planificó, el siervo oró, el siervo actuó. Hizo como si la misión realmente dependiera solamente de él y no de Dios, pero también hizo como si la misión dependiera de Dios y no de él. Entonces, así deberíamos nosotros también conducir nuestra vida. Nosotros deberíamos, como les dije, como dice la sabiduría popular, nosotros deberíamos de actuar como dicen, ayúdate que te ayudaré. Muchas veces nosotros no estamos realmente preparados para ver todas estas señales, todos estos milagros que día a día ocurren. ¿Son las señales de Dios realmente algo milagroso, algo sobrenatural como normalmente nosotros tendemos a creer? ¿Realmente todo lo que atribuimos es realmente sobrenatural? ¿Todo lo que le pedimos a Dios debe de ser realmente algo sobrenatural? Fíjense que yo pienso que no necesariamente Dios se va a manifestar a nuestras vidas de forma sobrenatural. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural y se va a abrir un hueco en el cielo y va a aparecer la mano de Dios, o así como allá en la historia se acuerdan de Daniel y de Darío que apareció y escribía en la pared. Muchas veces nosotros pensamos que algo así sobrenatural debería de acontecer en nuestra vida. No necesariamente. En el camino siempre vamos a encontrar señales que no necesariamente van a ser eventos sobrenaturales, pero nosotros estamos dispuestos a observar, a ver, a recibir esas señales. Esa sería para mí la pregunta.
¿Será que Dios siempre se va a manifestar a través de eventos sobrenaturales? ¿Será que normalmente debería yo pedirle a Dios una señal para poder dar un paso adelante? ¿Será realmente que Dios siempre me va a hablar de una forma tan clara como lo está haciendo aquí en el texto? Fíjense que yo personalmente pienso que no siempre vamos a recibir una manifestación de esa forma. Yo pienso que los milagros suceden todos los días. Yo pienso que las señales las recibimos todos los días, pero muchas veces no estamos atentos, muchas veces no estamos preparados para recibir esas señales. Es importante saber que muchas veces lo que nosotros creemos que es una señal de Dios simplemente es la percepción de lo que yo quiero recibir. ¿Han escuchado también ustedes en algunas discusiones, sobre todo nuestros padres normalmente nos dicen, lo que pasa es que tú escuchas solo lo que tú quieres escuchar? También sucede lo mismo con la vista. Muchas veces vemos lo que queremos ver y no vemos lo que realmente sucede. Bueno, de hecho, nuestra realidad es limitada. Ni siquiera podemos ver la realidad. Nosotros solamente vemos un fragmento de ella. Nuestra realidad ya es limitada. Ahora imagínense la limitación que nosotros también le ponemos. Lo que pasa es que ¿por qué nosotros le pedimos a Dios una señal cuando no nos sentimos seguros hacia el paso que debemos dar? ¿Por qué nosotros a veces no damos un paso esperando que Dios me guíe? Lo que sucede es que muchas veces nuestra mente necesita tener algo en que apoyarse. Muchas veces nuestra mente necesita ver eso de que la mano milagrosa va a salir y me va a rescatar. Hay un cuento bien interesante por ahí que dice que estaba un hombre ahogándose y este hombre decía, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y dice que llegó un helicóptero y lanzaron una cuerda y dice, vamos, agárrate de la cuerda. Y el hombre, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y después llegaron unos rescatistas y le lanzaron un salvavidas y agárrate del salvavidas, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y al final el hombre se ahogó. Muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios una señal, pero estamos pensando que la señal siempre va a ser un evento milagroso, un evento sobrenatural. Se va a abrir el cielo y va a salir la mano poderosa de Dios y me va a salvar de X situación. ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre está buscando algo en que apoyarse. El problema es que nuestra realidad realmente es bien, o sea, nosotros limitamos, si la realidad ya es limitada, nosotros la limitamos más. En este ejemplo que estamos viendo de Eleazar, este hombre, fíjense el contexto de este hombre. Él había visto milagros. Él era un hombre que simplemente pudo haber dicho, bueno, pues así como Dios le hizo el milagro de que Sara diera a luz en su vejez, bueno, pues entonces así que aparezca la mujer y no hacer nada. El hombre planificó, el hombre tuvo una estrategia, es cierto, el hombre oró, pero no solamente oró en base a nada, no solamente pidió las características de esta joven en base a nada. Fíjense qué profundidad hay en que le dé de beber a los 10 camellos, que la joven le ofrezca agua también a los camellos. Ahí hay una gran profundidad. ¿Por qué? Porque eso habla de tremendas características que él buscaba en la mujer que llevaría para que fuera esposa de Isaac. Las señales que él pidió no fueron al azar.
Las señales fueron bien planificadas, llevaban una estrategia. Las señales que tú pides a Dios realmente están bien planificadas en tu realidad. Las señales que tú pides a Dios realmente conllevan una estrategia. Recuerda lo que hemos aprendido en Seguidores. La bendición siempre tiene que tener un lugar en que reposar. Tú has planificado, tú has elaborado una estrategia y la has presentado al Señor. Señor, este es mi plan, esta es mi estrategia. Señor, estoy frente al pozo a la hora correcta en la que las mujeres vienen a sacar agua del pozo. Entonces, en base a eso, te pido que la mujer que venga, bla, 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 lo que ya dijimos. En tu vida, cuando tú pides a Dios dirección, realmente lo hacemos planificado en nuestra propia realidad. ¿Cuál era la realidad de Eliezer? ¿Cuál era la realidad de lo que él buscaba? Él buscaba una mujer con las características que hemos hablado. Esa era la realidad de él. ¿Cuál es tu realidad? ¿En base a qué tú pides? ¿En base a qué tú buscas una señal? ¿En base a qué tú buscas un milagro? Si lo quieres llamar de esa naturaleza. En realidad, ¿tienes un plan? ¿Tienes una estrategia? ¿O simplemente estás como, bueno, pues confiando aquí en la misericordia de Dios? Estoy buscando trabajo y estoy aquí en mi casa todos los días levantándome a las 9 de la mañana. ¿Será eso realmente confianza? ¿Será realmente eso lo que deberíamos hacer? Bueno, yo pienso que lo que el siervo hizo es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Conectarnos, pero conectarnos en base también a nuestra realidad. Yo no le voy a pedir a Dios, no me voy a conectar con Él en base a una realidad que no puede ser, y no porque Dios no tenga el poder de hacerlo, pero les voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Lourdes, Colón, y es bien conocido para todos ustedes que el tráfico de la carretera de Los Chorros es terrible, es tremendo. ¿Qué tal que yo entro a las 8 de la mañana? ¿Qué tal que yo le pido a Dios, Señor, por favor, concédeme el milagro, que no haya tráfico, que no haya tráfico? ¿Puede suceder? Claro que puede suceder, pero fíjense, hablemos hay una realidad que no puedo obviar. Yo no puedo pedirle a Dios, Señor, que yo llegue todos los días a las 8 de la mañana a mi trabajo y me levanto a las 7 y vivo en Lourdes y el tráfico de la carretera de Los Chorros. ¿Me explico? Nosotros debemos también ser conscientes de nuestra realidad y que nuestro pedido también sea conforme a la realidad que vivimos. Fíjense que hay otro ejemplo que a mi esposo le da risa, porque yo siempre veo, por ejemplo, las camionetas, los carros grandes. Me gustan, los veo y digo, qué bonito cuando se pone a la par mía otro conductor con una gran camioneta. Digo, mira, Doda, qué bonito ese carro, mira qué bonita esa camioneta. Ay, 3 filas de asientos. ¿Te imaginas qué cómodo debe ser? Bla, 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 bla. ¿Y saben qué? Inmediatamente caigo en mi realidad y digo yo, ¿anhelo yo realmente ese carro? Sí, quizás como anhelarlo, tal vez les podría decir que sí, pero ese carro entra dentro de mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? ¿Yo puedo sostener ese carro? ¿Yo puedo darle el mantenimiento que requiere un vehículo tan grande? No, hombre, sin ni una llanta le voy a poder comprar, o sea, apenas y puedo mantener un carro chiquitito. Ahora se imaginan un carro grande. Entonces, siempre debemos de presentar una estrategia en base a nuestra realidad. Tú conoces tu realidad, yo conozco la mía. Yo no digo que no podamos anhelar, no me vayas a malinterpretar, pero sí debes de saber que tu pedido debe de ser conforme a una realidad, no conforme a algo que no está dentro de tu realidad, no porque para Dios haya imposible, no, sino que como vemos acá en este ejemplo, el siervo planificó en base a algo, el siervo oró en base a algo. Él estuvo a la hora de la tarde en el pozo en el cual ya era la costumbre, o sea, él ya sabía pues
que a esa hora las mujeres salen. Entonces él no planificó de la nada, él no pidió de la nada, él no hizo su pedido de la nada. El hombre sabía, el hombre planificó esta estrategia en base a algo. Entonces, realmente eso es lo que nosotros deberíamos hacer de nuestra vida. Fíjense, el Creador está enviándonos constantemente señales a nuestra vida. Todos los días suceden milagros, todos los días hay señales. Pero el problema es que muchas veces nosotros no las percibimos, nosotros no vemos esas señales. Puede ser por nuestro corre-corre del día a día. No sé por qué razón muchas veces nosotros no vemos las señales que Dios nos manda. Dios nos manda señales todos los días. Pero el punto sería si realmente yo percibo esas señales. Fíjense, titulé a esta enseñanza Conectados, porque debo conectarme con Dios y debo conectarme con mi realidad para entonces confiar que lo que yo le estoy pidiendo a Dios pueda llevarse a cabo. Yo no puedo pedirle a Dios que me ayude a llegar temprano a mi trabajo si yo entro a las 8 de la mañana y yo vivo en Lourdes y me levanto a las 7 de la mañana. No es conforme a la realidad. ¿Significa eso que Dios no tiene el poder para que no haya tráfico? No. Sí, Dios tiene el poder para eso, pero no se trata de eso. Debo de conectarme con Dios y conectarme con mi realidad. Luego de eso, confiar. Luego de eso, dar el primer paso. El hombre se conectó a una realidad, el hombre elevó su oración, el hombre confió y corrió detrás de Rebeca. O sea, la muchacha ya se iba y aquí dice el texto que el siervo tuvo que correr para alcanzarla y ponerla a prueba. El Creador está constantemente enviándote señales todos los días. Los milagros suceden a tu alrededor todos los días. Lo que sucede es que no te detienes a observarlos. Y esto lo quiero ejemplificar con una historia que me encantó y es bien sencilla. Dice, estaban dos hombres y uno de ellos le dice al otro, mira, le dice, quiero contarte algo grande, un milagro tremendo que acabo de vivir. Sí, le dice, cuéntame. Sabes que venía en la carretera y tuve un tremendo accidente. Fíjate que otro carro me golpeó y fue un accidente terrible. Bueno, llegó la aseguradora y le dio pérdida total al vehículo. ¿Te imaginas? El otro carro quedó destrozadísimo. ¿Y sabes cuál es el milagro? El milagro es que a mi carro solamente un rasguñito. Imagínate qué tremendo milagro. Y entonces el amigo lo escucha con atención y sonríe y le dice, yo te quiero contar un milagro más grande que ese. Ajá, le dice, fíjate que yo vine manejando hasta aquí y no me pasó nada. Y su amigo se quedó como, ¿y dónde está el milagro? Muchas veces así actuamos nosotros en nuestra vida. Señales y milagros hay todos los días. ¿Por qué debes esperar a recibir una señal para dar un paso? Podrías quedarte ahí estancado. Podría pasar lo que el hombre que se ahogó esperando que Dios lo salvara. Lo interesante para mí es que nosotros debemos aprender a conectarme con Dios, conectarme con mi realidad, confiar y dar el paso. No puedo detenerme 1, 2, 3 años, quién sabe cuántos años, esperando una señal. ¿Se imaginan si Eliezer se hubiera quedado ahí y hubiera visto a una joven y no, quizás no, y viene otra, y no, quizás no, y viene otra? Bueno, todavía la estuviera esperando. Muchas veces eso mismo sucede en nuestra vida. Muchas veces por estar esperando una señal no damos el paso.
¿El paso a qué? El paso a tu vida, a encaminarte si hemos aprendido, sabemos que todo lo que en nuestra vida sucede es para nuestro bien. Si hemos aprendido que hemos venido martillando que todo lo que Dios hace es bueno y es para nuestro bien, simplemente confío, simplemente doy ese paso. Los milagros y las señales suceden todos los días. Las señales el Creador te las envía todos los días. Pero, ¿percibes tú esas señales? ¿Estás atento a esas señales o solamente ves como una gran señal si Dios te libró de un gran accidente? Y de todos los que te ha librado y no te has dado cuenta, esos no cuentan como señales, eso no cuenta como tremendo acto milagroso como la historia que les he contado. Ese es nuestro verdadero trabajo, tratar de vivir observando que las señales de Dios están todos los días en cada una de nuestras actividades. Así es que solamente está en que nosotros tratemos de percibirlas adecuadamente. Cuando digo adecuadamente es no como cuando discutimos de escucho o veo solo lo que yo quiero ver, porque muchas veces la señal quizás no será tan agradable, porque nuestra mente siempre nos lleva a pensar que solo cuando algo es bueno, que solo cuando me libró de aquel gran accidente, eso es un gran acto milagroso, es una gran señal del cielo. Pero y todos los días que manejo, todos los días que transito por esta ciudad de locos, ¿no es una gran señal? En realidad, no necesitamos nada más que conectarnos con Dios, conectarte con tu realidad, confiar y da el primer paso. Recuerda, como ya también nos han enseñado antes de una historia, que todo viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Conéctate, confía y da el primer paso. Así es que, amadas y amados, esto ha sido el spa para el alma. Gracias por poder conectarse y poder escuchar también de esta porción. Así es que no sé, Edwin, si hubieran más saludos, si hubieran más comentarios que pudiéramos. Te dejaron los últimos saluditos Mirna Pérez. Buen día para todos. Y Ana Raquel, saludos Brenda. Saluditos Mirna y saluditos Raquelita. Gracias por conectarse y por estar siempre en la fiel sintonía de seguidores. Y por acá mi abuelita te comenta, esta enseñanza también nos habla cómo en esos tiempos los padres tenían un rol muy importante en escoger la pareja de sus hijos y generalmente cuando los hijos se sometían y honraban a su padre, les iba bien. Y vemos cuando se iban en contra las cosas, no les salían bien. Ejemplo, Esaú, Sansón, entre otros. Excelente, gracias madre por compartir. Así es que entonces ya vamos a buscar ahí a la persona idónea que le busque esposa a Edwin. Y por acá, Armando Guerra. Ajá. La verdad se necesita una gran conexión con nuestro Eterno para saber cuándo orar y cuándo actuar, cuando ambas cosas es un gran reto. Así es un gran reto. Utilicemos la sabiduría de nuestros sabios guanacos. Es a Dios rogando y con el mazo dando, o ayúdate que te ayudaré. Así es que, bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Sí, hijo. Y por acá, Mercy de Rivera. Buenísima enseñanza, Brendita. Gracias, Mercy. Le mando un gran abrazo. Tengo mucho tiempo de no verla, así es que igual le mando un gran abrazo. Qué alegre poder saludarla por este medio. Ethel, saluditos, Brenda. Gracias, Brenda. Necesitamos de esa conexión.
Gracias, Etelita. Gracias a usted también por la oportunidad que nos da de poder compartir también un poquito de todo lo que vamos aprendiendo en este camino. Carolina de Ches, gracias por la enseñanza, Brenda. Y saludos, Edwin, nos alegra escucharte. Muchas gracias, Caro. Un gusto poder saludarles. Muy bien. Y aquí no te hagas el loco, Edwin. Aquí dice que Rosita va a buscar tu pareja. Rosita es la nana de Edwin. En este caso podríamos decir que es como Eliezer. Así es que la fiel Rosita será la encargada de buscarle la esposa a Edwin. Se hace loco, pero en realidad de esta historia podemos aprender muchísimo. Gracias a cada uno de ustedes. Recuerden que ya este sábado nos vemos allá, ya no en la Quinta, sino que nos vemos allá en la colonia San Francisco. Así es que ahí pendientes siempre de los anuncios que a través de las redes siempre se dan. Por ahí creo que Iván ya puso el mapa por si ustedes no conocen. Así es que es en el local de Árbol de Vida. Así es que por ahí nos vamos a ver este próximo sábado. Así es que pendientes también siempre de la programación de seguidores. Y nuestra querida tía, hola Perlita. Tía, saludos hasta Canadá. Qué alegre que siempre se conecta con nosotros. Gracias por sus saludos. La queremos mucho y le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo para cada uno de ustedes de la comunidad de seguidores de Jesús. Y recuerden, no estén esperando que siempre va a suceder un hecho sobrenatural, que va a salir ahí la mano milagrosa en el camino apartando el tráfico. No siempre sucederá de esa forma. Las señales que Dios nos las manda todos los días. Solamente tenemos que abrir bien nuestros ojos para poder percibirlas, para poder recibirlas. Así es que les mando un gran abrazo y nos vemos en este próximo Shabbat.